Aquí estamos en el atrio, en el patio afuera del tabernáculo. Esto es el altar de bronce donde se hacían todos los sacrificios. Todos los sacrificios se hacían aquí y los sacerdotes tomaban los animales de la gente y los traían. ¿Me puedes seguir por acá? Los traían acá y ponían aquí todos los animales para el holocausto, el sacrificio. Y aquí se quemaban y salía obviamente todo el humo hacia arriba. Posteriormente, el sacerdote tenía que ir al lavacro, que es este lugar que está acá. Aquí ellos se lavaban las manos y los pies. Aquí se lavaban las manos y los pies. Y luego podían entrar a ministrar al lugar santo, que es donde vamos a ir ahora a mirar. Síganme por favor al lugar santo. Este es el lugar santo. Solo los sacerdotes podían entrar a este lugar y estaba más o menos, bueno, estas son las medidas de la réplica. Esto es una réplica prácticamente exacta. Y en el lugar santo lo primero que encontramos es la mesa de los panes de la proposición. Podríamos detenernos en cada uno de estos detalles y estar horas conversando porque todo esto tiene un simbolismo muy muy profundo, pero solo por ahora, por no hacer un video tan largo, quiero decir que todos estos símbolos apuntan a Jesucristo. Todo apunta a Jesús. Esto era hecho con madera de acacia y recubierto en oro, como la mayoría de los utensilios aquí adentro. Y estaban los 12 panes, que también representan las 12 tribus de Israel. Y esto estaba en el lugar santo. También en el lugar santo estaba la menora o el candelabro. Esta estaba hecha completamente de oro, oro puro. Y aquí estaban las llamas de la menora, del candelabro, que son lámparas de aceite. Entonces esto tenía que estar encendido aquí en el lugar santo en Israel, en el campamento. Luego, por último, el tercer elemento importante que tenemos en el lugar santo es el altar de incienso. Aquí el sacerdote, con todos estos utensilios, quemaba el incienso. Pueden ver acá, molía seguramente todo, con estas cositas así. Entonces trabajaba el incienso probablemente aquí con estas palas y cosas, lo manipulaba y luego aquí había fuego y lo encendían. Entonces aquí salía todo el incienso que llenaba este lugar y era un aroma dulce y un aroma agradable en este lugar. ¿Por qué estas esquinas están rojas? Porque en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, que era una sola vez al año, el sumo sacerdote ungía todos los utensilios con la sangre de los sacrificios que estaban allá afuera. Antes de pasar a un lugar muy importante, que es el que está detrás de esta cortina, que es el lugar santísimo, les quiero presentar a los sacerdotes, ¿ok? Los sacerdotes venían primero que todo de la tribu de Leví. Recuerden que Israel tiene 12 tribus, una de esas tribus es la tribu de Leví y de ellos venían los sacerdotes. Representa a uno de los que viene de esa tribu y se vestían de esta manera. Los sacerdotes llevaban esta vestimenta y eran los únicos que tenían permiso para ministrar aquí en el tabernáculo y en el lugar santo. Pero dentro del linaje de los sacerdotes hay otro linaje que es el que viene de Aarón y ellos eran los sumos sacerdotes. Sumo sacerdote era un personaje muy especial, había uno solo y él era el único que tenía permiso para entrar al lugar santísimo que está detrás de esa cortina. El lugar santísimo representa la mismísima presencia de Dios, el trono de Dios, la habitación de Dios, el lugar de Dios. Y el sumo sacerdote, tenía este pectoral con 12 piedras. Todo esto se lo instruyó Dios a Moisés y llevaba las 12 tribus de Israel escrito. El nombre de las 12 tribus de Israel lo llevaba aquí escrito en su cuerpo, acá en los hombros también. ¿Y qué significaba esto? Significa que él es un intercesor, es decir, el sumo sacerdote representa para el pueblo, representa a Dios, pero cuando viene a presentarse ante Dios, representa al pueblo. ¿Se entiende? Es un mediador, es una figura que está entre Dios y el pueblo y los hombres.
Por eso decía hace un rato atrás que todo apunta a Jesucristo, porque todo esto es solo un modelo que Dios otorgó, que describía y que describe lo que es en realidad en el mundo espiritual de Dios y en lo eterno, en lo que permanece para siempre. Jesús entonces es nuestro sumo sacerdote y lo dice también el libro de los Hebreos. Este hombre, el sumo sacerdote, también tenía aquí en su frente esto que quiere decir santidad a Dios, santidad al Señor, o también podríamos traducirlo como apartado para Dios, separado para Dios, o le pertenezco a Dios, algo que es sagrado, apartado para el Señor. Esta era la vestimenta del sumo sacerdote. Ahí abajo tenía unas campanitas que cuando el sumo sacerdote caminaba, se escuchaba y se sabía que el sumo sacerdote estaba caminando. Como dije antes, él era el único que una sola vez al año, en el día del perdón, en el día de Yom Kippur, él podía entrar por esta cortina, era el único que tenía permiso para entrar, y él venía acá a lo que conocemos como el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, que era de estas medidas, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto era también hecha de madera de acacia, recubierta en oro. Y dentro del arca, porque esto es una tapa, una cubierta, estaban también las tablas de la ley y la vara de Aarón, etcétera, y cosas que podemos aprender más si estudiamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, o la Torá, como es el nombre correcto. Los querubines que estaban sobre el arca y el sumo sacerdote, les recuerdo, todo esto lo recibió Moisés en el monte Sinaí como un diseño de Dios. Dios le mostró y le habló y le enseñó cómo tenía que construir el tabernáculo. Sobre el arca, aquí cuando era el día del perdón, el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba y esparcía la sangre, y eso significaba que Dios perdonaba o cubría el pecado del pueblo. Entonces podemos ver en todo esto el simbolismo de Jesucristo. Todo apunta al Señor Jesús como aquel que entregó su sangre por nosotros para pagar por nuestro pecado, pagar por nuestra maldad y cubrirnos y librarnos y abrirnos la puerta para entrar a la presencia de Dios. Ok, vamos a ir al lugar santo ahora. Podemos mirar, dar una vuelta pequeñita para que más o menos se imaginen desde allá cómo era este lugar. No es un lugar tan grande, sino que es una sala de unos cuantos metros. No es un lugar tan grande, pero así eran las medidas del lugar santísimo. Volvamos al lugar santo ahora. Y desde aquí les quiero decir, como dice la Biblia, en el Nuevo Testamento nos dice que cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Se rasgó. Y el lugar santísimo, que hasta ese día solo el sumo sacerdote podía entrar y ver lo que ahí estaba y estar en el arca y en la presencia de Dios, ese lugar santísimo ahora tiene un camino y una puerta abierta. Y ese camino es Jesús. Es el camino para que podamos entrar a disfrutar de la presencia de Dios y estar cercano a Él. Yo no sé si tú lo has experimentado, si lo has vivido, pero quiero asegurarte que en Cristo hay un camino y hay una puerta para entrar y estar en ese lugar santísimo. Si nunca has estado allí, te invito a buscar al Señor y a través de Jesucristo poder disfrutar de lo que es estar en la mismísima presencia de Dios. Ok, esto es entonces el lugar santo y el lugar santísimo. Todo apunta a Jesucristo. Y quiero llevarlos afuera entonces ya para terminar el video. Vamos a salir del lugar santo al atrio, al patio exterior. Y vamos a dar una vuelta por todo el tabernáculo, ¿ok? Síganme. Vamos a dar una vuelta. Les recuerdo, acá está el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, la fuente, el lavacro. Y vamos a dar una vuelta a todo el tabernáculo para que más o menos se hagan una idea cómo era y cómo se veía, qué tan grande, qué dimensiones tenía. Este modelo está diseñado de acuerdo a lo que Dios le manda a Moisés en el libro de Éxodo. Ahí están todas las indicaciones de qué materiales, de qué colores, etc. Y se ha tratado de hacer de la manera más exacta posible. Algunos materiales seguro no pudieron conseguirlos porque no era fácil, pero
los colores se han preocupado de tenerlos, la manera como está la reja o lo que protege, ¿cierto?, el borde del tabernáculo, la manera como están las estacas y todo eso es aproximadamente una copia exacta de lo que fue el tabernáculo de reunión que Dios le dio a Moisés en el monte del Sinaí. Vamos a dar la vuelta entera entonces para que, vuelvo, insisto, puedan tener más o menos una percepción de lo que es el tabernáculo, de lo que era el tabernáculo en cuanto a dimensiones, a colores y lo que ellos tenían que vivir. Esto era lo que ellos transportaban por el desierto cuando el Señor, cuando la nube se salía de aquí y subía, porque había una nube encima del tabernáculo, la nube de Dios, la presencia de Dios. En la noche era una columna de fuego. Cuando el Señor, en esos 40 años que ellos estuvieron en el desierto, cuando el Señor quería moverlos del lugar, esa nube subía y se movía del lugar. Entonces todos los sacerdotes, todos los de la tribu de Leví estaban organizados de tal manera que cada grupo era responsable, por familias, eran responsables de desarmar y de preparar esto y transportar. El tabernáculo es móvil, es decir, ellos podían llevarlo por todas partes. Y esa es la manera como ellos estuvieron entonces haciendo el tabernáculo de Moisés aquí en el desierto. Muchas gracias. Chao, chao.